Muchas gracias, señor ministro. Señorías, vamos a pasar a continuación al debate de las propuestas de veto al proyecto de ley. Saben ustedes que hay 8 vetos, 8 propuestas de veto presentadas. Se defenderán individualmente todas ellas. Posteriormente habrá un único turno en contra. A continuación, un turno de portavoces. Y, finalmente, habrá una votación separada de todas las propuestas de veto. Después de esa votación, habrá la votación de la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, que saben ustedes que se realizará mediante llamamiento individual y con papeleta. A partir de mañana les informo, como les habrán dicho ya los portavoces, que las votaciones se producirán agrupadamente no antes de la 1 del mediodía y de las 8 de la tarde. Pasamos, por lo tanto, al debate de las propuestas de veto. La presentación de estas propuestas se va a realizar de mayor a menor. Para la presentación de la propuesta del veto número 7 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador López García por tiempo de 30 minutos. Gracias, señor presidente. Señor ministro, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado un veto porque creemos sinceramente que este presupuesto es una mala herramienta para contribuir, y digo contribuir, a resolver los graves problemas de la economía española, que eso sí es una coincidencia general por parte de todo el mundo. A esa expresión cifrada de la voluntad política del Gobierno se han presentado, usted lo señalaba, 8 vetos. Es verdad que ustedes están instalados en una amplia y cómoda mayoría parlamentaria, pero hay 8 vetos, y no haré yo de portavoz de cada uno de ellos, obviamente, pero sí es la coincidencia de que todos, por una u otras razones, entienden que este presupuesto no es una buena herramienta para contribuir a orientar la salida de esta grave crisis que tenemos en España. Pueden seguir instalados en su mayoría y despreciar todas las apreciaciones y todas las alternativas que se hacen desde los diferentes grupos de la oposición. Pueden ser autistas a todo, es su derecho. Pero yo creo que sería bueno que tuviesen algún gesto de humildad y reconsideraran también lo que ha pasado en la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde han aceptado 3 enmiendas que eran absolutamente Señoría, guarden silencio, por favor. Irrelevantes. Guarden silencio. Antes de explicar las razones por las que el Grupo Socialista ha planteado este veto, me van a permitir hacer alguna consideración. Le decía que somos plenamente conscientes de la gravedad de la situación económica que atraviesa el país y queremos, como siempre hemos sido, y vamos a ser leales con España y con los españoles. Y vamos a ser leales con España y con los españoles cuando coincidimos con el Gobierno y también cuando discrepamos con el Gobierno. Hemos coincidido con el Gobierno, usted señalaba antes, la primera reforma financiera, el decreto de pago a proveedores. No hemos coincidido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria después de haber consensuado el cambio en la Constitución, pero porque ustedes han ido a una interpretación maximalista, errática desde nuestro punto de vista, en un momento donde hace falta tener algún margen de maniobra. Cuando la Unión Europea se plantea un déficit estructural del 0,5, ustedes van radicalmente al cero. Precisamente los que estamos en mejores condiciones nos podemos permitir llevar las cosas a ese extremo. Ahí no coincidimos, pero eso no es deslealtad con el Gobierno ni deslealtad, por supuesto, con los españoles. Es una percepción y un punto de vista que creemos que va en la dirección de mejorar las cosas. Es verdad que ustedes interpretarán que somos leales solo cuando coincidimos con ustedes. Pero créanme si les decimos que nosotros estamos muy convencidos de que en ningún caso la lógica de cuanto peor mejor es la lógica sobre la que queremos construir el trabajo de la oposición política del Partido Socialista. Queremos ser una oposición útil y no tenemos ningún interés en zarandear al Gobierno como les gustaba a ustedes hacer en la etapa de oposición, en esa borrachera demagógica que tuvieron durante tanto tiempo. No queremos, en ningún caso, tener éxito partidario sobre el sufrimiento de los ciudadanos. Y tenga la certeza de que tenemos otro sentido de la lealtad radicalmente diferente al que usted expresaba en mayo de 2010, cuando trataba de convencer a la portavoz de Coalición Canaria
de que votara en contra de las medidas del Gobierno. Un sentido radicalmente distinto. Segunda consideración. Naturalmente, no pedimos milagros al presupuesto. Sabemos de las limitaciones que tiene el presupuesto. Pero creemos que tiene que ser un presupuesto coherente. Coherente es una condición necesaria, aunque no suficiente. Usted ha hablado de Europa. Nosotros estamos convencidos, ahora y también antes, ustedes no, de que la salida de los problemas que tenemos pasa necesariamente por más Europa. Por tanto, el presupuesto es una condición necesaria, no suficiente, porque desde Europa se tienen que hacer muchas cosas. Y nos alegra que acaben descubriendo ahora que por ahí pasan una buena parte de la solución de los problemas de España y del resto de Europa. Nos alegra que vengan a nuestras posiciones. Ha quedado, yo creo que de manifiesto, cuál es la debilidad de la arquitectura institucional con la que se crea la moneda única. Por expresarlo de forma sencilla, no había parque de bomberos ante situaciones de emergencia, ante situaciones de crisis, máxime si la crisis era asimétrica y no afectaba a todos los países de la Unión Europea, cuando afectaba a países más periféricos y no afectaba a los países centrales. Cedimos soberanía cuando se crea la moneda única, consciente, porque estábamos convencidos de que era un buen camino. Pero ahora que toca remar con todas nuestras fuerzas para que la corriente de los especuladores no nos arrastre allá donde no tenemos que ir, nos encontramos con una mano atada a la espalda. Y, naturalmente, que pedimos que el Banco Central Europeo tenga otro papel y otra función, que no sea solo la del control de la inflación, que tenga capacidad de favorecer políticas de estímulo y de crecimiento. Afortunadamente, hay más países de la Unión Europea que van abogando por esa dirección. Ayer citaba usted la salida de las elecciones en Grecia, que parcialmente tranquiliza, el resultado de las elecciones en Francia, con un éxito de los socialistas que refrendaba el anterior del presidente de la República. Tenemos que ser capaces de financiarnos a un coste razonable y eso exige cambiar el papel del Banco Central Europeo. Avanzar a la mutualización de la deuda, avanzar a que el Banco Europeo de Inversiones, y ahí les pedimos, se lo dijimos, que acaben haciendo el apoyo cuanto antes mejor de apoyar la implantación de la tasa sobre las transacciones financieras internacionales que pueden permitir tener un flujo de ingresos canalizados a través del Banco Europeo de Inversiones que nos permitan precisamente financiar planes de infraestructura, de energía, de empleo para jóvenes, en definitiva, hacer políticas de estímulo al crecimiento. Europa está hoy en una encrucijada que no tiene más remedio que despejar, si no es el ser o no ser, por la vía del crecimiento, por la vía de superar las políticas de solo austeridad, por la vía, de luego, de la integración que nos conduzca a una Europa federal. Pero tiene que convencerse la derecha europea de que tiene que cambiar la música, que solo con recorte y solo con ajuste no salimos de esta situación. Lo que pedimos, naturalmente, a Europa tiene que ser coherente con lo que este presupuesto tiene que ofrecer, y este presupuesto carece de una estrategia de crecimiento para hacer posible que, con la herramienta que el Gobierno tiene en su mano, que tiene la capacidad que tiene, que no es infinita, pero sí tiene capacidad de hacer cosas, lógicamente, a través de la toma de decisiones que el presupuesto conlleva, esté en coherencia con lo que le estamos pidiendo al conjunto de la Unión Europea. La reflexión, señor Montoro, es el principal enemigo del déficit público, de la solvencia también del sistema financiero, que sabe usted que es un agujero dinámico. Cuanto más se profundice la recesión, peor será la situación del sistema financiero. Por supuesto, del sostenimiento de las políticas sociales, que para nosotros son indiscutibles. Y, por supuesto, de la capacidad del país de pagar la deuda, de la pública y de la privada. Y sabe usted que la privada es bastante mayor que la pública. Tercera consideración, creemos que el Gobierno ha despilfarrado demasiado tiempo buscando culpables y ha invertido poco tiempo buscando complicidades que permitan avanzar en el seno de la Unión Europea por el camino que antes señalábamos. Sin embargo, yo creo que ha dedicado tiempo eso a ganar desconfianza. Quizá ahí sí ha sido capaz el señor Rajoy de crear unanimidad. Desconfianza de los ciudadanos, desconfianza de muchos Estados europeos, desconfianza de los mercados. Ustedes recordarán cuando decían, estando en la oposición, que el riesgo, hablando de la prima, era el señor Rodríguez Zapatero cuando estaba la prima de riesgo en 420 puntos.
¿Cómo se llama hoy el riesgo cuando está lamentablemente en las cotas en que está? Yo creo que señalaba usted lo de las elecciones andaluzas y asturianas y la tardanza en los presupuestos. Creo que eso ha sido también un error del Gobierno que ha restado credibilidad en el seno de la Unión Europea. Como lo ha restado esa petulante e inútil ejercicio de soberanía que planteaba el presidente del Gobierno hablando del 5,8 de forma unilateral. Era una buena decisión. En una economía en recesión no tenía ningún sentido plantearse que necesariamente el calendario que se había establecido había que cumplirlo rajatabla. Había razones, y razones con fundamento, para persuadir, para convencer, para buscar complicidades que permitieran que ese calendario se modificara. Y eso era margen. Y usted, del 5,8 al 5,3 estamos hablando de medio punto, que son 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. El doble de eso que ustedes pretenden recaudar con esa indecente amnistía fiscal que han puesto en lo alto de la mesa. Por tanto, lo que estamos diciendo es que este espacio que el Gobierno debía haber dedicado a generar y a tejer complicidades, lo ha dedicado, lamentablemente, a generar desconfianza con un único propósito, con endilgar a la oposición la consecuencia de todos los males que padece la economía española. Y mire usted, de la herencia recibida podemos hablar, no hay mucho tiempo, pero podemos hablar. Yo creo que usted recuerda cuando el señor Caruana, gobernador del Banco de España, le decía al Gobierno, usted estaba en él, cuidado con la deuda de las familias, y la respuesta de usted era, creo que de usted, el señor de Guindos era secretario de Estado, el señor Rajoy era ministro, el señor Rato era ministro. No se preocupen, estamos en un círculo virtuoso donde la economía crece, el motor económico es la construcción, hay más empleo, cuando hay más empleo hay más demanda, se pueden construir más viviendas, este boom es una vía interesante para ir acortando desde el punto de vista económico distancias con el resto de los países de la Unión Europea. Bueno, eso está en el origen de los males, porque es verdad que los problemas son del sector financiero. El 90% de los españoles dicen que son del sector financiero, el 90% de los españoles. Pero el sector financiero no pudo actuar en esa dirección si no se coincide en otro conjunto de circunstancias. Un Gobierno decidido a favorecer la especulación urbanística, España entera urbanizable, sin duda. En el año 97 se hacían 620.000 viviendas en España, más que la suma de Alemania, Inglaterra, Italia y Francia juntos. Y eso fueron decisiones que propició el Gobierno en el que usted estaba. Lo mismo que el incentivo por deducción a la construcción de viviendas, 6.000 millones de euros en aquellos momentos. Todo eso, desde luego, un exceso de codicia de los banqueros y de mala gestión, muchos de ellos, como se ha quedado de manifiesto, del Partido Popular, el señor Rato, fíjese usted lo que son las paradojas de la vida, el señor Rato, que está en un Gobierno que favorece esta situación. El título de la película podía llamarse Rato, el hacedor de una crisis, cómo se siembra, cómo se gesta y se hace estallar una crisis. De eso tiene que ver también el Gobierno. Y, por tanto, estamos hablando de que al hablar de la herencia recibida, una buena parte de esa herencia es su propia herencia. Yo no digo que el Gobierno socialista no haya cometido errores en la gestión, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo hemos pagado en las elecciones. Pero sepa usted, sepan ustedes que quien sembró los vientos que dieron lugar a la tormenta que nos tocó gestionar tienen una paternidad. Lo que pasa es que ustedes han decidido que esa frase de que el éxito tiene multitud de padres y el fracaso es huérfano, la han reacuñado diciendo que el éxito tiene un solo padre, que es el Partido Popular, y que el fracaso naturalmente nunca es huérfano. El fracaso siempre tiene un padre, que es el Partido Socialista. Pero eso no se corresponde con la realidad, señor Montoro. En ningún caso. En ningún caso. Y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Y usted lo sabe. ¿Qué han hecho también en términos de generar confianza con el lamentable espectáculo en la nacionalización de Bankia? Dudas, idas, venidas, cifras. Al final aparece que el señor Gorigalzorri es el portavoz del Gobierno y decide en qué medida acaba metiendo la mano en el bolsillo de los españoles para que con los ahorros futuros de los próximos 20 años acaben pagando el agujero generado en el sistema bancario. Y el Gobierno mudo, el Gobierno ausente. Evidentemente eso genera poca confianza, muy poca confianza. Y, por cierto, en este tema, hablando de confianza, sería muy saludable, porque no solo
hay una quiebra financiera, sino que hay el riesgo de generar una quiebra moral si no se le dan a los españoles razones y explicaciones de cómo se ha llegado hasta aquí. Y, por tanto, deben aceptar esa comisión de investigación y deben ser capaces de aclarar cuál es el proceso que nos ha conducido al sitio donde estamos. ¿Qué impacto va a tener este rescate europeo de la banca en los presupuestos? Bueno, 100.000 millones de euros. Hablamos de una certeza frente a una probabilidad. La certeza es que el Estado español recibirá 60, 70, tope 100.000, una vez que el memorándum esté terminado, sabremos en qué condiciones son, pero esa es la certeza, y esos son 10 puntos del PIB en términos de deuda, y tendrá un reflejo, naturalmente, en el déficit, y tendrá un reflejo en los gastos financieros, tendrá un reflejo en el presupuesto del Estado. Tendrá que aclararlo usted también. Yo creo que sería bueno que lo hicieran. Yo creo que la tramitación de estos presupuestos sería bueno que sirvieran para hacer un ejercicio, usted señalaba antes, el consenso. Nosotros estamos comprometidos con España, con Europa y, desde luego, con la solución, pero no necesariamente con su solución. Mire usted, señor Montoro, usted que es jienense como yo, seguramente recordará aquellos lugares por donde paseaba Machado y decía, tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Hagan un esfuerzo de humildad para buscar espacios de consenso que España necesita en este momento. Le voy a dar algunas razones por las que hemos vetado este presupuesto, que usted ya conoce, pero se las voy a repetir. Le he dicho que carecen de una estrategia de crecimiento, en sintonía y en concordancia con lo que estamos pidiendo a la Unión Europea. Estamos comprometidos con la reducción del déficit. Hicimos la reforma de la Constitución. Pero no solo con recortes salimos de esta. Los recortes, solo la austeridad, lo que hace es retroalimentar el círculo vicioso de la recesión. Más paro, menos ingresos, más déficit y vuelta al punto de origen, más recortes para acabar ajustando el déficit. Esa es la ecuación. Y esa ecuación hay que corregirla. Y hay que corregirla equilibrando, naturalmente, la corrección del déficit con la política de estímulo al crecimiento. El presupuesto contiene ingresos que, a nuestro juicio, están sobrevalorados y gastos sociales que están infravalorados. Le voy a dar dos ejemplos. Las pensiones contributivas no están bien valoradas y creemos que falta dinero. Han previsto un aumento del 2,9% y el año pasado crecieron un 4%. Y las prestaciones por desempleo descienden un 5,5%, pese a que estiman, lamentablemente, que se van a generar 630.000 nuevos desempleados. Hacen previsiones que son radicalmente incompatibles con su propio cuadro macroeconómico y, por tanto, creemos que desde ese punto de vista tampoco está bien fundamentado este presupuesto. Atacan pilares y derechos sociales básicos laboriosamente trabajados y conquistados, fruto de consensos importantes desde que se aprueba la Constitución. Y yo creo, en el fondo, que ustedes, aquí hay una posición ideológica clara. Han encontrado una coartada para llevar a cabo esa ofensiva ideológica y desmontar poco a poco las piezas que representan los derechos sociales básicos, como le decía, conquistados a lo largo de estos años. Han decidido que la crisis generada en el ámbito financiero la acaben pagando las clases medias trabajadoras de este país. Y esto es un hecho objetivo. En educación, entre los recortes directos del Gobierno más los que le han impuesto después de esa improvisación que en Moncloa, a través de una nota de prensa, plantean de 10.000 millones de euros a las comunidades autónomas, van a recortar 5.000 millones de euros. Pero no solo se queda ahí. Cuando mandan a Bruselas el horizonte para el año 2015, plantean que el gasto en términos de relación con el PIB en educación sea del 3,9%. Y eso es algo que en ningún caso se compadece con lo que está haciendo ningún país de la Unión Europea, porque el señor Rajoy lo decía, el futuro de un país, y era una frase de sentido común que todo el mundo podía suscribir. Lo que ocurre es que, en muchos casos, ustedes actúan como piensan, pero no como dicen. No correlacionan lo que piensan y lo que hacen con lo que dicen. Y nos parece que es absolutamente infumable
que un país como España dedique el 3,9% de la educación en relación con el PIB. Porque estamos hablando no solo de igualdad de oportunidades, que también estamos hablando, además de la igualdad de oportunidades, estamos hablando de la semilla sobre la que tiene que construirse el futuro, el porvenir, el crecimiento económico del mañana. Y esta posición política, tanto en el recorte en educación como en I+D+I, es precisamente acabar comiéndose la semilla que impida que crezcamos en el medio plazo, haciendo una modificación de un modelo productivo que se ha manifestado claramente insostenible. Nos parece un grave error. Lo mismo que nos parece un grave error la paralización de la aportación que el Estado hacía al desarrollo de la Ley de Autonomía Personal, de la Ley de Dependencia. Creemos que no solo por injusticia también con la familia. Estamos hablando también de un yacimiento de empleo ligado a un servicio de proximidad y a una oportunidad en un momento como este de mantener empleo en sectores que son absolutamente imprescindibles. Igual nos parece que es un error, sin ninguna duda, para nosotros frontera inaceptable, los recortes en salud. Se pueden hacer mejoras. Y les señalo, mire usted, los recortes y los ajustes. Nosotros estamos convencidos de que hay que hacer ajustes, de que hay que ser eficientes, de que hay que responder con el menor coste posible. Eso es eficiencia, eficacia al menor coste, a las necesidades de los ciudadanos, pero no poniendo en cuestión los derechos de los ciudadanos en relación también con la salud. No es posible. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros queremos hacer ajustes. En Andalucía le hemos puesto un ejemplo. Hemos hecho un trabajo, venimos haciendo, de prescripción por principio activo, un intento de subasta de medicamentos que ustedes boicotearon yendo al Tribunal Constitucional. Les interesarían más los intereses de la gran industria farmacéutica que los intereses de los ciudadanos. Bueno, pues de esto estamos hablando, de que vamos hacia los recortes o hacia los ajustes, porque en el fondo ustedes están convencidos de que la salud, como otros tantos derechos sociales, lo que tiene que ser es objeto de negocio y no derechos sociales básicos, incuestionables, como consagra la Constitución. Razones añadidas, señor Montoro, para el veto. Nos parece que es absolutamente inaceptable el reparto de las cargas que ustedes hacen en el presupuesto en un momento de dificultades como esta. Inaceptable. Inequidad absoluta. ¿Por qué volver a poner? Se lo han afeado también desde Bruselas, hace poco, ¿verdad? Otra degradación fiscal para las rentas altas en vivienda y recortar las becas al mismo tiempo. Pues dejen de estimular lo que nos llevó en buena medida, con otro cóctel de circunstancias a las que antes yo señalaba, nos llevó a la situación que tenemos, con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Dejen ese camino. E inviertan en educación, inviertan en I+D+I, inviertan en plantar y en labrar la semilla del futuro y el crecimiento económico de mañana. No retrocedan sobre los pasos de una estrategia que se ha visto claramente, por la vía del contraste empírico desautorizada. Hay ya degradación a la vivienda por debajo de 24.000 euros y son suficientes. No creemos que las rentas más altas tengan que tener derecho a esa degradación. Creemos que tienen ustedes que profundizar y avanzar. El impuesto de las grandes fortunas es una vía que puede permitir financiar también algunos servicios. Algunos servicios pueden financiarse a través de la atención a las personas dependientes, por ejemplo. De todas las reformas que usted ha señalado, la única reforma en la que no tienen prisa precisamente es la reforma tributaria, aquella que dé un suelo suficiente en términos de ingresos estructurales estables para financiar los grandes servicios públicos del país y para que desde el Gobierno se pueda hacer también una política de estímulo al crecimiento y al desarrollo económico. En esa reforma no tienen ninguna prisa. Las demás las han hecho siempre a toda velocidad. Creemos, y lo hemos planteado en las enmiendas, tendrán una oportunidad, si así lo estiman, de buscar espacios de entendimiento. Una reforma también, de manera que el suelo mínimo en la tributación del impuesto de sociedades sea del 15%. Y podían producirse una fuente de ingresos para sostener las políticas, para no ir a mayor deuda, no queremos ir a mayor deuda, queremos financiar con esas nuevas fuentes de ingresos las políticas que estamos defendiendo como frontera
a la que el Partido Socialista no está dispuesto a renunciar, porque es un eje absolutamente vital, un eje absolutamente básico para la concepción de la política y de lo que tiene que representar una sociedad mínimamente cohesionada. Incrementen la lucha contra el fraude fiscal. En un país que lamentablemente tiene el doble de fraude fiscal en relación con muchos países de la Unión Europea. Tampoco le diré que estamos exonerados de responsabilidad, hemos estado en el Gobierno, bien es cierto. Cuando entramos en el Gobierno había 4.000 millones de euros recaudados por la vía de la inspección fiscal. Salimos con 11.000 millones. Las previsiones que ustedes tienen son de 8.000. Explíquenlo. Lo que tiene que haber no es una amnistía fiscal, esa eufemística manera de llamar a la regularización de activos ocultos. No, lo que tiene que haber es un incremento de esa presión fiscal sobre aquellos que además usted sabe que son los que están, por suerte para ellos, en una situación de opulencia. Las grandes corporaciones empresariales y las grandes fortunas, ahí está localizado el 80% del fraude fiscal en España. Metan mano ahí, hasta donde puedan, pero metan mano ahí. Hoy el ejercicio más patriótico que podemos hacer es llamar a los españoles a que paguen sus impuestos. Y al final lavar delitos fiscales a precio de saldo repugna a la conciencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles que están contribuyendo con su esfuerzo en un momento difícil al sostenimiento de las cargas públicas, como establece el artículo 31 de la Constitución, como usted bien sabe. Además, este planteamiento va a ser ineficaz. Y va a ser ineficaz, además de profundamente injusto, porque usted sabe que se van a acoger a él solo aquellos que estén por una vía o por otra sintiendo en el cogote el aliento de la inspección fiscal. Porque algunos de los cercanos a su entorno empresarial o familiar estén siendo investigados o porque acaben teniendo fundada sospecha de que les va a tocar. El resto no lo van a hacer. El resto no lo van a hacer. Y lo que van a generar es un agujero moral, una derrota moral en la conciencia fiscal del conjunto de los españoles, que en cualquiera de las circunstancias es improcedente, en unas circunstancias como estas de carencia, como la que estamos viviendo, muchísimo más. También se lo han afeado desde el Fondo Monetario Internacional y les han dicho que ese no es buen camino. También le quería señalar alguna razón añadida. Naturalmente, creemos que en los ajustes, en los recortes, no se discrimina adecuadamente. Le he señalado antes el IMAX de Magí, con una reducción del 25,6%, las políticas activas de empleo. En un momento de dificultades como las que estamos viviendo, con una previsión de crecimiento del desempleo por encima de los 650.000, no puede ser que haya un brutal recorte del 30% de esas políticas activas de empleo. Y se lo han planteado tanto en la educación como en el IMAX de Magí desde el Consejo Europeo, que sugerían a los Estados miembros que salvaran precisamente a la educación y al desarrollo, a la investigación de los ajustes, conscientes de que efectivamente estamos sembrando, estamos utilizando la semilla del mañana si la plantamos, la cuidamos y la hacemos crecer. El bloqueo que han hecho a la energía renovable nos parece otro error y también ha sido criticado desde Bruselas. Y aquí por varias razones. Yo creo que España tiene que estar comprometida con ese objetivo que es una línea estratégica de la Unión Europea de cumplir con el 20-20-20. Porque nos parece que no solo es un puente de solidaridad con generaciones futuras, que también, y por supuesto, sino porque precisamente en el sector de la energía renovable, hace pocos días una gran empresa española era adjudicataria de un importante proyecto en los Estados Unidos, un sector que ha sido capaz de desarrollar tecnología que es puntera en el mundo y que, por tanto, tiene capacidad de exportación, que genera empleo en sectores que son sostenibles, que contribuyen a ese objetivo de limitar los efectos y las consecuencias del cambio climático, que, en definitiva, suponen esa aspiración, al menos desde el punto de vista de los socialistas, que es el desarrollo, que tiene que ver con crecimiento, por supuesto, también con redistribución y también con respeto a los sistemas naturales. Y creemos que lo que se hace en relación con el medio ambiente, en este caso, con una de las manifestaciones, lamentablemente, más preocupantes
del deterioro de los sistemas naturales que se ha llevado a cabo en el mundo en el último siglo es precisamente el sistema más vulnerable, el cambio climático, que creo que ya, salvo el señor Rajoy, que no sé si su primo lo ha acabado de convencer de que tiene efectivamente consecuencias, el resto de la comunidad científica internacional está convencido de que es uno de los retos fundamentales a los que hay que dirigir esfuerzos. Y le voy a decir, porque se me acaba el tiempo, por último, el incumplimiento del Estatuto de Autonomía. Hay menos recursos y menos dinero para invertir en infraestructura, de acuerdo, pero hay que cumplir las normas, las leyes, si son de rango orgánico, con mucha más razón. Y estos presupuestos incumplen los estatutos de autonomía de Andalucía, de Aragón, de Castilla y León, de Cataluña, de Canarias, de Extremadura y de Baleares. Y no tenía por qué ser así. Si hay menos recursos para la inversión, porque no da más de sí el presupuesto, aceptemos que hay menos recursos para la inversión, pero hagamos lo que hay que hacer, respetar las leyes orgánicas que se han aprobado en esta Cámara, y por usted también, señor Montoro. Y termino. Creemos que estos presupuestos, por las razones que le hemos dado, son manifiestamente mejorables. Y no lo interprete como una deslealtad, se lo reitero, ni con España ni con los españoles, ni con el Gobierno. Creemos que es más leal señalar lo que a nuestro juicio son errores del Gobierno que acabar asintiendo con cosas que estamos convencidos que van por el camino equivocado. Le estamos diciendo con lealtad y con honestidad cuál es el camino que creemos que hay que seguir aquí y, por supuesto, en la Unión Europea, para lo que tendrán todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. La oportunidad que el trámite presupuestario en el Senado da para intentar fraguar, aunque sea simbólicamente, algunos consensos, aceptando algunas de las enmiendas que hemos presentado, creemos que es un buen momento para iniciar ese camino. Y le voy a citar una frase que decía Termine, Einstein. señoría. No podemos, sí, señor presidente, acabo inmediatamente, no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Usted sabe cuál es el origen de los problemas que tenemos. No reproduzcamos los mismos problemas porque hay que cambiar de dirección para resolverlos y resolverlos adecuadamente. Muchas gracias, señor presidente.